El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Confluyen en el día de hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la cual se nos habla del Concilio de Jerusalén, y lo estamos celebrando en el día de San Atanasio, que es el gran campeón del Concilio de Nicea. Así que me ha parecido oportuno que hoy hablemos de lo que son los concilios en la Iglesia, porque hemos oído hablar mucho de los concilios, el Concilio Vaticano II, que a veces hablamos de él como si fuera el único. Y es importante saber qué es esto de los concilios. La palabra concilio en muchas ocasiones ha sido sinónima de sínodo, que es otra palabra que usamos mucho en la Iglesia y hoy solo se usan en la Iglesia, concilio y sínodo. Lo que pasa es que, bueno, son palabras que han ido evolucionando un poquito en el sentido y hoy no son exactamente lo mismo. Sínodo además ahora está cambiando mucho porque hasta ahora era una reunión de obispos, parece que ahora hay voluntad de que ahí pueda hablar y participar y votar todo el mundo, también personas que no son obispos, laicos, religiosos. Bien, no sabemos en qué va a acabar esta institución del sínodo que está siendo cambiada. Y el concilio, hasta el día de hoy, es la máxima reunión que en la Iglesia tienen los obispos unidos al Papa para resolver problemas graves en la Iglesia. Hay concilios locales y concilios universales. Hay concilios muy importantes locales, como fueron los concilios limenses, convocados por Santo Toribio Mogrovejo en Lima, importantísimos. Han sido una solución de muchos de los problemas en la evangelización de América. Ha habido concilios importantísimos en España, en los concilios de Toledo, en donde se fraguó la unidad de España y la identidad religiosa y católica de nuestra madre patria. En fin, hay concilios que son locales y hay concilios universales o ecuménicos que interesan a toda la Iglesia, aunque curiosamente algunos de los concilios ecuménicos, que son 21, cuando se estaban celebrando no tenían conciencia de ser universales, es decir, pensaban que eran concilios locales, que luego el Papa, que en muchos de ellos no estaba, los aprobaba y los elevaba a concilio universal por la importancia que tenía lo que en ellos se aprobó. El primero, que llamaríamos concilio cero, porque no se cuenta dentro de los 21, es este del concilio de Jerusalén, importantísimo, de época apostólica, está en la Revelación, entonces es más que un concilio, es palabra de Dios, lo que en él se ha definido, porque no quedan las actas más que lo que los Hechos de los Apóstoles nos cuentan. Y es el concilio en el cual la Iglesia se libera de judaizar. Judaizar significa que aquellos que se bautizaban tenían la tentación de volver al judaísmo, es decir, al judaísmo malentendido, a ese judaísmo en el cual uno se piensa que la salvación la logra por sus propias fuerzas, por sus propios empeños y por sus prácticas religiosas. Es importantísimo que sepamos que la salvación es gracia de Dios. Tenemos que colaborar, pero la salvación es gracia de Dios. Luego llega el concilio de Nicea, que no es convocado por el Papa, es convocado por el primer emperador cristiano, Constantino, y es el concilio donde se aclara que Jesucristo es verdadero Dios. Arrio, un sacerdote, porque a veces los sacerdotes y los obispos dicen barbaridades, y Arrio la dijo, es un hereje, decía que Dios no es verdadero, que Jesucristo no es verdadero Dios. Y ahí Alejandro, que era obispo de Alejandría, con su secretario, que era un diácono, San Atanasio, el santo que celebramos hoy, con Osio de Córdoba, que era un obispo enviado por el Papa, pues dejaron claro que Jesucristo es verdadero Dios. Segundo concilio, el concilio de Constantinopla, el primero. El concilio de Constantinopla era un concilio local, lo que pasa es que luego fue elevado a concilio universal. Y en él se aprueba, si se había aprobado en Nicea que Jesucristo es verdadero Dios, se explica que Jesucristo es verdadero hombre, completo hombre,
porque había un hereje, Apolinar, que decía que Jesucristo no tenía alma humana, solo cuerpo humano, es decir, era Dios que tomaba un cuerpo, y lo que nosotros hace el alma, en Jesucristo lo haría la divinidad. Eso es una herejía, el apolinarismo, que es condenado en el Concilio de Constantinopla. También ahí se aprueba la divinidad del Espíritu Santo, porque los neumatómacos, los que luchaban contra el Espíritu Santo, decían que el Espíritu Santo no es Dios. Después llega el Concilio de Éfeso, en el cual hay que explicar, ya que sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, hay que explicar cómo se unen la humanidad y la divinidad, porque había otro obispo, Nestorio, que decía, bueno, sí, vamos a aceptar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en realidad es como si fueran dos personas, ¿eh? Por un lado está Cristo y por otro está el Hijo. Y no, el Concilio de Éfeso, gracias a San Cirilo, explicó muy bien que en Jesucristo están unidos la humanidad y la divinidad en una única persona. Estoy resumiendo porque se aprobaron más cosas, pero después viene el Concilio de Calcedonia, donde si en Éfeso se ha explicado cómo se unen, hay que explicar cómo se distinguen, porque ahí había otros herejes que decían que está tan unida la humanidad y la divinidad, que propiamente la humanidad se pierde en la divinidad, como si no sirviera para nada. Y entonces el Concilio de Calcedonia y después el Segundo Concilio de Constantinopla explican muy bien que en Jesucristo hay que distinguir la humanidad y la divinidad, pero no separarlas. Hay que distinguirlas, pero no se pueden separar. Y esto va a ser muy importante luego a lo largo de la historia, porque hay cosas que debemos distinguir y no separar. Por ejemplo, Iglesia y Estado se deben distinguir, pero no se deberían separar. Hoy se están separando y eso es malo. Hay que distinguir, pero no separar. Distinguir es algo mental, clarificar, pero no separar. Después va a llegar el Tercer Concilio de Constantinopla, donde se rebate otra herejía, que es el monotelismo, en que dice que Jesucristo solo tiene una voluntad. No, Jesucristo tiene dos voluntades, la humana y la divina. Y después llega el Segundo Concilio de Nicea, que aprueba el que podamos tener imágenes, porque había algunos, los adventistas no se han enterado, que decían que no se podían, sobre todo el emperador bizantino, no se podían hacer imágenes, y explica muy bien el concilio por qué sí podemos venerar, no adorar. Venerar imágenes y adorar a aquella persona que está representada en las imágenes. Aunque la imagen se venera, a la persona que está pintada o esculpida en la imagen se la puede adorar. Y aquí hago una pausa porque ya hemos hecho 7 concilios. Y los 7 primeros concilios son especialmente importantes porque son los concilios de la Iglesia unida, cuando Oriente y Occidente, los ortodoxos que llamamos hoy, y los católicos no estábamos separados. Estos concilios no se crean que en ellos ha brillado siempre la santidad, aunque siempre el Espíritu Santo se ha salido con la suya y se ha probado la verdad. Aquí había peleas muy feas. Algunos concilios fueron convocados con muy mala intención. Es decir, no tenemos que canonizar a todos los obispos y a todas las personas que participaron en los concilios. En algunos concilios hubo violencia física. Violencia física. En el Concilio de Calcedonia unos obispos azotaron a otros, hubo peleas entre ellos. Son vergüenzas de la historia de la Iglesia que nos hacen ver que el Espíritu Santo se sale con la suya a pesar de las miserias humanas de sacerdotes, obispos y en ocasiones papas. Y luego, ahora voy a correr más, porque del séptimo tenemos que llegar del octavo al 21 y no vamos a contarlo todo, Pero bueno, pues ahí está el cuarto de Constantinopla, donde hay que revelar las miserias de Oriente, y ahí es cuando se rompe con la Iglesia ortodoxa, poco después. Luego vienen los concilios de Letrán. Las ciudades que he dicho hasta ahora están en Oriente, muy cerca de la capital del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla, Nicea, Éfeso. Pues ahora nos vamos a Roma, y ahí está el primer concilio de Letrán, que se celebra en Roma, en el Palacio del Laterano, donde está la catedral del Papa, que no está en el Vaticano, sino en el Laterano. Bueno, y ahí se lucha contra la investidura laica, cuando los reyes quieren imponer cuáles son los obispos que debe haber, una tentación que ha existido siempre, el cesaropapismo. Después viene el Segundo Concilio de Letrán para luchar contra Arnaldo de Brescia por su espiritualismo, luego contra los albigenses en el Tercero Letrán, o contra otro espiritualista que es Joaquín de Fiore. Bueno, luego vienen los concilios de Lyon, que ya no son en Francia, en Italia, sino en Francia.
y ahí pues se convocan las cruzadas, que fueron un fracaso, pero hechas con una maravillosa intención, que es recuperar la Tierra Santa para Cristo, y bueno, algunas otras empeños. El concilio de Vienne, luego algunos concilios en los cuales se intenta la unión con los orientales, como es el de Basilea Ferrara en Florencia. Algunas de las cosas que se aprueban en estos concilios no son buenas y los papas tienen que decir, esto sí lo apruebo y esto no. Y ya llegamos a épocas más modernas. Está el concilio de Trento, que se nos suena más porque es el más largo y el más, no sé cómo decirlo, con más documentación, para afianzar las verdades católicas contra el luteranismo. El concilio de Trento tiene una especial importancia y una historia muy gloriosa, con teólogos maravillosos. Y aquí hay una pausa muy larga de 3 siglos, desde el concilio de Trento hasta el concilio Vaticano I, que se celebró en el siglo XIX. No ha habido concilios, ha habido concilios locales o sínodos, pero viene el concilio Vaticano I, un concilio en el que se aprueban varias cosas, pero sobre todo la infalibilidad del Papa. Solo en ciertas ocasiones el Papa es infalible. No se pudo terminar el concilio porque los revolucionarios italianos pusieron en peligro la paz de los obispos, estaban amenazados y entonces tuvieron que irse corriendo. Y ahí se quedó inconcluso el concilio, porque se habló del Papa y no de los obispos, y hacía falta el concilio Vaticano II, que se celebró ya en el siglo pasado, que es un concilio curiosamente no dogmático, no aprueba ningún dogma nuevo, es un concilio pastoral en que intenta poner a la Iglesia en un diálogo mayor con un mundo moderno que ha dado la espalda a Dios. En nombre del concilio se han dicho y hecho muchísimas barbaridades, no porque el concilio Vaticano II sea malo, sino porque, como ha pasado en muchos concilios, se han usado para decir lo que el concilio no dijo. Esto ha pasado en muchas ocasiones. Nestorio aplaudía después del concilio de Calcedonia porque según él le estaba dando la razón, lo cual no es verdad. El concilio Vaticano II es un encuentro de obispos a lo largo de 3 años, en el cual pues, el Espíritu Santo nos puso a la Iglesia en ponerse a reflexionar sobre ella misma. Lo que pasa que por la prensa leyeron el concilio en lugar de leer los documentos, pues muchísimos obispos, sacerdotes, religiosos, y que hicieron muchísimos cambios en la Iglesia, de los cuales el concilio nunca había dicho nada, o más bien había dicho lo contrario. Es quizás el concilio más peor utilizado y mal interpretado y tergiversado de todos. Y bueno, pues esta breve historia que les acabo de narrar es la historia del Espíritu Santo que sale con la suya, que sale adelante guiando a los pastores, a veces a pesar de ellos y a pesar de las miserias humanas, sale adelante guiando a la Iglesia. Y esto es para nosotros una fuente muy grande de confianza en el Señor. Es una de las mayores pruebas de que la Iglesia Católica está fundada por Cristo, porque ni siquiera nosotros nos la hemos podido cargar. Los peores enemigos de la Iglesia a veces somos los que estamos dentro. Pues damos gracias a Dios por esta gloriosa historia, hoy de un modo muy especial por intercesión del valiente San Atanasio, y pedimos al Espíritu Santo que siga guiando a la Iglesia en la verdad. Que así sea.